de transparencia y acceso a la información pública. Se ha hecho su publicidad, se ha repartido a los senadores de la República y pues ya lo que procedería es su dictaminación. Empezaremos por abrir la discusión en lo general, inclusive si desean hacer posicionamientos, pues también en este mismo momento hacerlo. Le doy el uso de la palabra a la senadora Cristina Díaz, después al presidente Encinas, después a la senadora Marcela Torres, después a la senadora Laura Rojas, y así también a cada uno de los senadores que deseen hacer uso de la palabra para esta discusión en lo general. Senadora Cristina Díaz. Muchas gracias, senador presidente. Buenos días, senadoras y senadores. Quiero iniciar porque creo que eso habla bien del reconocimiento a este trabajo realizado por el grupo redactor de la legislación secundaria en materia de transparencia, integrado por los senadores, y debo hacer reconocimiento a don Eli Gómez, que ya no está con nosotros, su aportación, por el trabajo legislativo, a nuestra compañera Laura Rojas, a la compañera Alejandra Encinas, a Pablo Escudero, a Pedro Torres, a Dolores Valierna, a Isidro Pedraza, a Felipe Peña, a Soledad Guerrero, a los asesores y a los representantes de las organizaciones de la sociedad civil, México Infórmate, Red por la Rendición de Cuentas y del Colectivo por la Transparencia, quienes desde el pasado octubre 7 de 2014 dieron inicio a un proceso de consolidación para la democracia mexicana. La redacción de esta legislación secundaria en materia de transparencia y acceso a la información pública atiende a la demanda ciudadana y a un mandato constitucional que proviene de la reforma de febrero del 2014, en donde se mandata al Congreso expedir una ley general del artículo 6 de la Constitución, así como las reformas que corresponden al ordenamiento jurídico de la materia. Esta ley que hoy discutimos está estableciendo bases, principios generales y procedimientos para el ejercicio del derecho de acceso a la información que está reconocido en el artículo 6 de la Constitución. Tiene un contenido de 15 artículos, integrado en 9 títulos. No quiero dejar de señalar este proceso, un proceso deliberativo, con la participación de académicos, sociedad civil, especialistas, dependencias y instituciones, como hizo también la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, el IFAI, el Instituto Nacional del INEGI. Participó también el abogado general de la Universidad Nacional Autónoma de México, el representante en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Conferencia Mexicana para el Acceso a la Información Pública, y este proceso se lleva a cabo a través de audiencias públicas, y el propósito siempre es tener una legislación que por un lado esté garantizando plenamente el derecho de acceso a la información y por otro lado que esté en el fortalecimiento del marco constitucional. No fueron días sencillos, fueron días donde hubo divergencias, de respeto que enriqueció muchísimo el trabajo de las senadoras y de los senadores, temas como prevalencia de la ley general versus otras leyes federales en materia de transparencia, el procedimiento para la apertura de la información en caso de violaciones graves en derechos humanos cuando no exista pronunciamiento previo a la autoridad competente, los mecanismos para el cumplimiento de obligaciones de transparencia por parte
parte de fideicomisos y de fondos públicos que no cuenten con estructura, el modelo sancionatorio, la excepción que se hicieron de comités de transparencia en materia de seguridad nacional, las causales en reservas, como los casos que tienen que ver con la estabilidad financiera, económica y monetaria o en materia de seguridad pública o seguridad nacional, la prueba de daño y prueba de interés público, materia de energética, en fin, todos estos temas donde hubo divergencia se pusieron sobre la mesa y fueron escuchados académicos, investigadores, especialistas, la sociedad, por supuesto la participación de los senadores, y esta confrontación de puntos de vista a estos temas mencionados pues concluye en una redacción que está hoy sujeta a la redacción y a la consideración sin duda de los integrantes de estas Comisiones Unidas de Anticorrupción y Participación Ciudadana, Gobernación y Estudios Legislativos. Sin embargo, es importante resaltar que, y lo digo convencida, que esta ley va a permitir garantizar a los ciudadanos el acceso pleno al ejercicio de este derecho fundamental, porque estoy segura, como todos ustedes, que una sociedad informada puede tomar mejores decisiones y, por otro lado, un gobierno abierto y transparente pues gestiona de mejor manera los recursos públicos, pero sobre todo rinde cuenta de sus actos con pleno respeto de las libertades ciudadanas. Creo que esta ley está sentando las principales bases generales y procedimientos que van a garantizar ese derecho de acceso a la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano, organismo de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos, fondos públicos, cualquier persona física o moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad de la Federación o de las entidades federativas y de los municipios. Y este derecho es un derecho humano a la información, pues está desde un punto de vista muy bien comprendido en este ordenamiento legal. Se podrá investigar, difundir, buscar, recibir información, podrá obtenerla, podrá adquirirla, en fin, creo que desde un punto de vista personal, creo que se garantiza plenamente este derecho humano y sin duda también tenemos lo que no se podrá clasificar como información reservada, que tiene que ver con relaciones a violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa humanidad y que está señalado de acuerdo al derecho nacional, pero también a los tratados internacionales de los cuales el Estado mexicano forma parte. Para el caso también de interpretación se podrá tomar en cuenta los criterios, determinaciones y opiniones de organismos nacionales e internacionales en materia de transparencia. Como resultado, podemos señalar que he observado que se trata de una ley avanzada y que está sentando un precedente nacional de la mayor trascendencia que nos va a permitir a ciudadanos y gobierno sentar las bases para un ejercicio democrático pleno del ejercicio que tenemos de libertades los mexicanos. Por lo tanto, pues mi más amplio reconocimiento a todos ustedes, senadores, por este trabajo realizado y que se estará en un momento dado ya discutiendo para llevarlo al Pleno. Gracias, senadora Cristina Díaz. Les recuerdo, estamos ya en la discusión en lo general. Tiene el uso de la palabra el senador Encinas, no sin antes agradecerle su presencia al coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, senador Emilio Gamboa. Gracias por acompañarnos. Senador Encinas. Muchas gracias, señor Escudero. Igualmente agradecer la presencia del senador Gamboa, siempre atento al desarrollo de los procesos legislativos. Bueno, muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Yo creo que hoy estamos dando un paso muy importante para cerrar un ciclo
que nos ha llevado por lo menos 2 años y medio de discusión para avanzar en la definición de una ley que va a reglamentar y va a crear instrumentos que deben permitir el ejercicio pleno que la Constitución otorga a los ciudadanos mexicanos para acceder a la información pública y gozar del derecho a que se transparenten todos los actos de ejercicio del gobierno y de los entes públicos y privados que administren o manejen recursos públicos. Ha sido un proceso de debate muy intenso, en donde primero logramos una reforma constitucional aprobada por unanimidad. Tuvo un pequeño retraso de 1 año de discusión en la Cámara de los Diputados, sin embargo prosperó y ello derivó en que no solamente aprobamos con unanimidad la reforma constitucional, sino que además tomáramos la iniciativa para iniciar un proceso inédito en la experiencia legislativa del Congreso mexicano. El presentar una iniciativa no del Ejecutivo Federal, no de algún grupo parlamentario o de alguna legislador en particular, sino una iniciativa que fue elaborada por un grupo plural de legisladores con el apoyo muy importante de representantes de organizaciones de la sociedad civil, de la academia, de representantes de instituciones públicas, de órganos garantes, tanto locales como del propio IFAI, que nos permitió en el mes de diciembre presentar 2 iniciativas. La Ley General de Acceso a la Información, que hoy estamos por dictaminar, y la Ley Federal de Acceso a la Información, buscando cumplir la disposición constitucional que nos obligaba a publicar ambas leyes a más tardar el 8 de febrero de este año. Lamentablemente tuvimos un tropezón en este proceso, ya no de elaboración y presentación de la iniciativa, sino de su dictamen, cuando se presentaron un significativo número de consideraciones y observaciones a la iniciativa presentada por parte, las observaciones por parte del Ejecutivo Federal, de diversas instituciones autónomas incluso. Esto nos impidió hacer el dictamen durante el mes de diciembre, pero tuvimos la capacidad y la inteligencia para poder reencauzar el proceso, convocar a nuevas audiencias públicas, las cuales ya habíamos llevado adelante, y destrabar el proceso atendiendo muchas de las observaciones que se han presentado por el Ejecutivo Federal y otras dependencias, preocupaciones de la sociedad civil, y a raíz de esas audiencias pues retomamos el debate de discusión dentro del Senado de la República y a través de las presidencias de las comisiones dictaminadoras que nos llevaron el día de antier a circular el primer proyecto de articulado ya con las modificaciones propuestas y concluir el día de ayer todo un proyecto de dictamen que está desde el día de ayer, ya tarde son en la página del Senado de la República y está hoy también publicado en la Gaceta del Senado de la República con las últimas modificaciones que llegamos a consensar. Por supuesto, siempre habrá temas pendientes y siempre habrá una legislación perfectible. Yo estoy convencido de que hoy tenemos una buena ley y que preocupaciones fundamentales como las que nosotros presentamos en materia de las atribuciones del Instituto Federal para requerir información respecto a violaciones graves a derechos humanos, delitos de lesa humanidad, en donde había un planteamiento en que solo podía requerirse una vez que hubiera sido resuelto por la autoridad competente, ha sido superado.
aunque también hay que señalar que hay un proceso en la Corte para dictaminar respecto a esta facultad del IFAI. Situación que va a cambiar en la Corte, porque cuando se presentó esta controversia no había reforma constitucional ni había ley general, lo cual nos va a llevar a hacer una discusión, o por lo menos, como dicen, un trabajo de oídas, o como dicen ustedes los abogados, alegato de oreja o de oídas en la Corte para garantizar. A mí no me gusta generar falsas expectativas, pero la situación jurídica es diferente hoy con esta publicación de la Ley General y la reforma constitucional de esta interpretación. Por supuesto, temas que nos preocuparon de manera importante fueron superados, como la prueba de daño, que quedó en los términos de la iniciativa originalmente presentada. Todo lo referente a los sujetos obligados directos, que son los fondos y fideicomisos públicos y privados, que tendrán que rendir directamente cuenta del manejo de sus recursos. Los asuntos vinculados con el sector energético y el esquema de contrataciones y rendición de cuentas también, en especial del Fondo Mexicano del Petróleo, que creo que ha quedado muy bien en la ley. Las obligaciones en materia de transparencia y rendición de cuentas de los sujetos obligados se ha avanzado. El fortalecimiento de la autonomía del IFAI, con un diferendo, que fue uno de los asuntos que discutimos respecto a si se le daba al IFAI la atribución para que directamente a través de su autonomía y sus reglamentos pudiera establecer cuál era el porcentaje de votación que se requeriría para iniciar acciones de inconstitucionalidad y otros recursos ante la Corte, donde la conclusión se estableció que, no siendo un órgano de representación popular, sino un órgano colegiado que adopta resoluciones, se propuso establecer aquí un porcentaje de mayoría simple de 50% más uno para estos casos. Yo creo que hay, sin lugar a dudas, temas que todavía serán objeto de debate en su oportunidad en el Pleno. Sin embargo, yo debo de reconocer, en primer lugar, que hubo capacidad para reencauzar el proceso, que los equipos de apoyo técnico de todas las comisiones hicieron un trabajo importante. En el caso particular del grupo parlamentario del PRD, un equipo técnico de apoyo de distintos senadores y senadoras lo hicieron muy bien. También que logramos los cambios, ya no iba a decir que las tensiones ayudaron a hacer algunos cambios. Hay que reconocerles a todas y a todos ellos su trabajo, como también al equipo técnico que participó por parte de Acción Nacional, por parte del Partido Revolucionario Institucional, por el Partido Verde Ecologista de México, porque más de 300 horas de trabajo, más las que se acumularon en estos últimos días, ha sido importante. Tenemos un buen producto legislativo. Tendrá que pasar la prueba de la implementación, y esa implementación va a implicar también que adoptemos pronto otras resoluciones. Por lo pronto, digo que este es un paso muy importante, pero nos faltan dar otros 4 pasos más. Tenemos que sacar adelante la Ley Federal de Acceso a la Información, tenemos que sacar adelante la Ley General de Protección de Datos Personales, tenemos que elaborar a la brevedad la Ley General de Archivos, y una cuarta tarea que debemos de asumir como legisladores, que es garantizar que las adecuaciones que esta ley establece para la legislación en las distintas entidades federativas se hagan a la brevedad posible, porque también en los estados está en falta, ya que la reforma constitucional ya establecía un mandato para que las legislaturas locales hicieran la adecuación
respecto al marco constitucional que ya establecía disposiciones tan claras como el garantizar la autonomía de los órganos garantes locales, donde no existe la totalidad de los estados. Y una tarea que deberíamos de asumir es garantizar que se hagan esas reformas, esa actualización, esa armonización, como se usa en el argot legislativo, de la legislación local. Yo agradezco a Pablo Escudero, por suerte a Cristina Díaz, a la senadora con licencia, hoy procuradora de la República, Arely Gómez, que estuvo participando estos 2 años y medio en las discusiones, sus aportaciones, básicamente desde el trabajo de las presidencias de las comisiones, por supuesto a mis compañeras y compañeros de Estudios Legislativos Segunda, y bueno, el trabajo de Laura Rojas, de Pilar Ortega, de Marcela, que pues, en estos años hemos estado junto con René Juárez metidos de cabeza en el tema. Vamos, esperemos que se concluya bien en sus tiempos y formas el proceso legislativo. Esa es mi responsabilidad como presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Segundo, velar por el apego irrestricto a nuestro reglamento. Así lo haré en las próximas horas y días para garantizar que esto salga como están nuestras normas establecidas. Parece ser que no habrá problema, pero siempre no me gusta simular. Lo digo, yo no estaría de acuerdo en que hoy se dispensara la primera y la segunda lectura. Y en mi calidad de presidente de la comisión no convalidaría una resolución de esa naturaleza. Porque hemos hablado claro siempre, ¿por qué no hacerlo hoy? Y siempre prefiero cerrar bien los ciclos legislativos, más cuando tenemos un buen resultado de nuestro trabajo. Pero pues, a todas y a todos ustedes, gracias. Habrá todavía cosas que discutir y las iremos desahogando pues, en los poco más de 3 años que nos quedan. Gracias, senador Encinas. Seguimos en la discusión en lo general. Senadora Marcela Torres. Muy buenos días a todas y a todos. Pues este dictamen, en caso de ser aprobado, y desde mi punto de vista, creo que es un motivo de orgullo. Es un motivo de orgullo para el Senado y de ser aprobado creo que será un motivo de orgullo para las y los mexicanos. ¿Que hubiera podido lograrse más? Sí. ¿Que no salieron los instrumentos como lo habíamos planeado originalmente? También. Pero hay grandes avances que no pueden negarse y que creo que vale la pena subrayar. Uno que para mí es importantísimo es que se dota a los organismos garantes, al organismo garante que es el IFAI, y también en las localidades, que eso es importante también decirlo, de 2 instrumentos básicos para que realmente puedan ser buenos garantes de este derecho humano a la información y también de la protección de datos personales. Por un lado, la prueba de daño que tendrán que dar todos los sujetos obligados al momento de reservar una información, y por otro lado, la prueba de interés público, que es lo contrario, el demostrar que hay un interés público en que se sepa cierta información. Creo que son 2 herramientas básicas muy importantes que se le está dando al IFAI. Otro gran logro es que se regula paso por paso la reserva de la información en el país. Y esto es un cambio de paradigma en México, porque no existía. Se generan también, y eso creo que hay que subrayarlo, más de 40 obligaciones de transparencia a los sujetos obligados. Se amplían, entonces, las obligaciones de rendir cuentas en el país. Están incluidos aquí fideicomisos, está incluido el Poder Legislativo, Poder Judicial. De los fideicomisos, especialmente este agujero negro,
quedan como sujetos obligados directos. Tienen la obligación de rendir cuentas a las y los ciudadanos que así lo soliciten. Otro gran agujero negro son los grupos parlamentarios, y hay que decirlo. Quedan también como sujetos obligados. Hay que transparentar cómo se están manejando los recursos en los grupos parlamentarios. Esto es un gran avance para la transparencia en el país. Otra cosa que sí quiero resaltar es que no hay retrocesos en esta minuta. Si bien no se logró todo lo que queríamos y todo lo que las organizaciones ciudadanas empujaron, impulsaron con mucho ahínco, tampoco hay retrocesos. No hay un solo punto en el que podamos decir que vamos para atrás en materia de transparencia. Y esto es otro gran logro que hay que decirlo. El procedimiento de denuncia ciudadana al incumplimiento de las obligaciones de transparencia es también otro de los grandes logros. Esto es, para explicarlo claramente, si un sujeto obligado no cumple con su obligación, con estas 40 obligaciones que ya dijimos, o más de 40, el ciudadano puede denunciarlo y es sujeto a una sanción, y eso es importante. Esta ley rompe paradigmas desde mi punto de vista, desde cómo se creó, desde cómo la procesamos al interior del Senado, y creo que es un gran ejemplo que sienta precedentes aquí en la forma de trabajar en el Senado. Es una ley de transparencia que se procesa transparentemente. Creamos un micrositio al que todos los ciudadanos podían tener acceso, y el Partido Acción Nacional hizo el acuerdo de que no discutiría ningún documento que no fuera público, y todos los documentos se subieron a este micrositio. Creo que eso también rompe paradigmas aquí dentro. Desde luego, la enorme participación de las organizaciones ciudadanas que estuvieron aquí con nosotros discutiendo. Nos resistimos a discutir en otro lugar que no fuera en el Senado, y eso también rompe paradigmas. Muchas veces se discuten leyes fuera de este recinto, en otros lugares, hay que decirlo, en Los Pinos, y ahora nos resistimos. Aquí se discutió toda esta ley, y eso también rompe paradigmas. Organizaciones como Artículo 19, como Colectivo por la Transparencia, como México Infórmate, como Red por la Rendición de Cuentas, como Transparencia Mexicana, ciudadanos comprometidos que quiero mencionar porque estuvieron todo el tiempo aquí atentos: Guillermo, que allá está también, Mauricio Merino, Sergio López Ayón, Eduardo Bojorques, el IFAI mismo, los consejeros del IFAI que aquí estuvieron también, y desde luego al presidente de la comisión. Muchísimas gracias por su paciencia, por su capacidad de escucha, Alejandro Encinas. Pues la senadora Cristina Díaz, muchísimas gracias también por toda su ayuda. Y en especial quisiera felicitar, y sí quiero hacer un paréntesis aquí, a mis compañeras y sobre todo a mi compañera de partido, Laura Rojas. Mostró, creo, la senadora, un trabajo profesional, gran paciencia con todas nosotras, tesón y sobre todo una palabra que creo que es clave: convicción. Pilar Ortega, tus conocimientos y tu ecuanimidad de siempre creo que fueron fundamentales en esto. Y el orgullo que no puedo esconder por el Partido Acción Nacional. Fue Fox quien impulsó en principio las reformas de transparencia en este país, creando al IFAI. Y con eso se rompieron ciertos paradigmas. Hoy se vuelven a romper paradigmas por una ley que es impulsada por Laura Rojas al interior del Partido Acción Nacional. Y esta minuta va también, y hay que mencionarlo, por un gran luchador en este tema que fue Alonso Lujambio, que de donde esté se ha de sentir orgulloso del trabajo que estamos realizando. Su esposa, que aquí estuvo en varias de las discusiones, Tere Toca, y sobre todo va por todas las ciudadanas y ciudadanos de este país. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora Marcela Torres. Tengo registrados a la senadora Laura Rojas, a la senadora Pilar Torres, a la senadora Angélica de la Peña. Seguimos en la discusión en lo general. Pilar Ortega, perdón.
Senadora Laura Rojas. Y registro en este momento al senador Zoe Robledo y al senador Benjamín. Sí, muchas gracias, presidente. Muy buenos días, compañeros. Bueno, pues yo decir, pues recordar que esta ley general es el resultado de de reformas, de una tercera reforma al artículo 6º de la Constitución en lo que es la historia del desarrollo legislativo del derecho de acceso a la información pública en nuestro país, y que representa en sí misma un logro histórico. O sea, es un logro histórico que tengamos por primera vez una ley general. Lo que habíamos tenido pues era una ley federal y por supuesto el marco regulatorio en la Constitución, pero el primer logro es en sí misma esta ley general. ¿Y por qué lo digo? Pues porque esta ley lo que va a hacer de manera muy destacada es democratizar el ejercicio y el respeto pleno del derecho de acceso a la información pública en todo el país. Mexicano que vive en Yucatán o que vive en Baja California o que vive en el DF. Había, digamos, diversos raseros o diversos niveles en el ejercicio y diversos criterios en el ejercicio y la aplicación del derecho de acceso a la información pública. Entonces, este es un primer gran logro, es una ley que sin duda establece los estándares más altos de transparencia y que con estos estándares pues van a estar garantizados los derechos en todo el país. Quiero decir también, durante las audiencias públicas que tuvimos, una constante era, de las participantes que vinieron constantemente nos repetían, que una preocupación era que la ley general no materializara el espíritu o no concretara el espíritu de la reforma constitucional. Y yo creo sin lugar a dudas que esta ley general sí lo hace, que no nos pasó como hemos sido criticados con otras leyes federales o generales que no corresponden al espíritu de las reformas constitucionales. México ha sido un país de avanzada en este tema, ha sido un país ejemplo y un país modelo en sus legislaciones sobre transparencia y derecho de acceso a la información pública. Nuestra ley federal es una ley modelo en la región y yo creo que esta ley general también será un modelo para otros países, tanto en la construcción misma de la ley, que ya todos la conocemos, que fue un ejemplo de parlamento abierto, como en el contenido. Quiero recordar brevemente una numeralia sobre esta ley. Es una ley de 215 artículos con 2 artículos transitorios. En el proceso tanto de la redacción de la iniciativa, en el proceso de redacción de la iniciativa fueron consultados 17 expertos, tuvimos 22 invitados a las audiencias públicas, se tuvo interacción permanente con los órganos garantes de las 32 entidades federativas y el IFAI. Hubo interacción permanente con 3 colectivos de las organizaciones de la sociedad civil que agrupan a más de 60 organizaciones en todo el país y se atendieron a 80 propuestas de modificaciones por parte de la Administración Pública Federal, agrupados en 19 temas. Sin duda, pues fue un trabajo muy importante el que se ve reflejado en esta ley general. Sobre los temas importantes que me parece que son un logro y que no podemos dejar de mencionar, está el tema de la generación de información. Era un tema fundamental, yo creo que en términos del procedimiento y de que funcione el sistema es el tema más relevante, que exista la información, porque si no hay información, pues entonces no tenemos sistema de acceso a la información. Y en términos de generación de información, esta ley garantiza que exista. El segundo tema importante que se logró en términos de la iniciativa es la aplicación de la prueba de daño y de la prueba de interés público desde el mismo momento en el que se clasifica la información. Esto es muy importante, era uno de los temas centrales que buscábamos que se quedara en términos de la iniciativa y se concretó. El otro tema tiene que ver con la prevalencia de la ley. Yo creo que con la redacción que acordamos este tema queda plenamente garantizado. Si bien se reconoce la existencia de reservas en otras leyes especializadas, estas reservas tendrán que ser diseñadas
acorde con las bases, principios y disposiciones de esta ley y nunca podrán contravenirla. Entonces creo que queda plenamente salvada la preocupación que había de que a través de otras leyes especializadas se pudiera estar reservando información que contraviniera el espíritu de la ley general. En los temas de violaciones graves a derechos humanos, también por parte del Grupo Parlamentario del PAN estamos satisfechos con la redacción actual. Se evitó que se tuviera que esperar a una resolución de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que se pueda ordenar la apertura de información en estos temas, y al eliminarse del artículo la palabra investigación, la información que no podrá ser reservada es mucho más amplia sobre estos temas. Logramos concretar un modelo sancionatorio que creo que está pegado a lo que nos marca la Constitución, a la reforma. El IFAI podrá imponer medidas de apremio, pero además en las sanciones administrativas, los órganos, las autoridades competentes para imponer las sanciones administrativas, que aún no sabemos cómo va a quedar porque dependerá de la reforma anticorrupción, tendrán la obligación de informar al IFAI sobre la aplicación de las sanciones. Un tema que es muy importante es que logramos establecer sanciones a los servidores públicos cuando declaren existencia de información de manera equivocada, de manera mal, o cuando clasifiquen esta información también sin que se cumplan los criterios de la ley. Logramos, como ya lo dijo Marcela, un tema que también es importantísimo, que los fideicomisos y fondos públicos sean sujetos obligados directos a la transparencia, que también se les puedan imponer medidas de apremio a fideicomisos y fondos públicos cuando incumplen las resoluciones del órgano garante. Se logró transparentar las condonaciones fiscales, que era también una exigencia de la sociedad muy fuerte. Se logró que sea pública la información sobre geolocalización. Bueno, yo creo que son de los temas. Se logró un tema también que era muy importante, mantener el principio de presunción de existencia de la información y el procedimiento de denuncia por parte de ciudadanos por incumplimiento de obligaciones de transparencia, así como la obligación de documentar los procesos deliberativos, que también era un asunto muy importante. Se incluyeron medidas de accesibilidad y me parece que son temas torales de la iniciativa que vale la pena destacar. Finalmente igualmente quiero agradecer en primer lugar el acompañamiento y la confianza de mi grupo parlamentario para coordinar estos trabajos a nombre del PAN. Muchísimas gracias a mis compañeros, en primer lugar de la Comisión Anticorrupción, Marcela Guerra y Roberto Gil, también por supuesto Marcela Torres, perdón Marce Torres, disculpas públicas muchas, Marce Torres y Roberto Gil, y Pilar Ortega, Héctor Larios, Daniel Ávila, que también estuvo participando, Javier Corral, en fin, todos los compañeros del grupo parlamentario, y reconocer también el trabajo y la disposición también para poder llegar a acuerdos de Pablo Escudero, Arely Gómez, Alejandro Encinas, que estuvimos trabajando estos temas, y un reconocimiento muy especial al equipo técnico de tanto del grupo parlamentario, todos los asesores, Edith, Lalo principalmente, que estuvieron horas y horas y horas viendo este tema, los demás asesores de los otros grupos parlamentarios. Pues muchas gracias. Gracias, senadora Laura Rojas. Tengo registrada a la senadora Pilar Ortega, Angélica de la Peña, Suárez Robledo y Benjamín Robles, y al senador Corral. Senadora Ortega. Gracias compañeras y compañeros. Bueno, yo creo que el día de hoy efectivamente en esta comisión vamos a dar un paso muy importante en el fortalecimiento de la transparencia, en el fortalecimiento de un sistema de rendición de cuentas en México y por supuesto en el fortalecimiento de nuestra democracia. Como todos los instrumentos legislativos, este seguramente también es un instrumento perfectible.
es un instrumento que en el futuro tendrá que ser adecuado para ensanchar todavía más los principios de la transparencia, pero creo que hoy estamos construyendo la primera Ley General de Transparencia y la reforma más importante en materia de transparencia en la historia de nuestro país. Recordemos que justamente, como lo decía mi compañera Marcela Torres, en 2002 se genera la primera Ley de Transparencia. Otra reforma muy importante pues fue la reforma constitucional al artículo 6 de 2007 y por supuesto esta reforma constitucional que correspondió a esta legislatura y que fue impulsada desde el Senado de la República, en donde se le dota de autonomía al IFAI, se amplían los sujetos obligados, se establecen principios claros en materia de transparencia, se establecen atribuciones y fortalecimiento de este órgano nacional autónomo que es el IFAI. Creo que tenemos que celebrar que hoy se esté construyendo este dictamen y yo quiero también, pues ya no quisiera detenerme en señalar pues todas las cosas que se han podido construir en el largo trabajo que realizaron las comisiones dictaminadoras, que ya lo señaló con precisión mi compañera Laura Rojas, pero sí felicitar a quienes han podido realizar este esfuerzo. De entrada, creo que es muy importante reconocer a las organizaciones de la sociedad civil que trabajaron junto con el grupo redactor de la iniciativa y que posteriormente participaron en las audiencias públicas. Creo que esto es un evento muy importante porque estamos hablando de la construcción de un instrumento legislativo no solamente con la visión del órgano legislativo, sino también con la visión de la sociedad, y eso es un gran avance. Yo también quiero reconocer la generosidad de todos los que participaron, el trabajo y la conducción del presidente Pablo Escudero, de los otros grupos parlamentarios, y también hacer un reconocimiento de manera muy particular a mis compañeras que trabajaron en este tema, a Marcela y de manera especial también a Laura Rojas, que ha hecho un gran trabajo y pues un reconocimiento también de los compañeros del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. Por supuesto a Alejandro Encinas, a Cristina, y creo que pues estaremos hoy dictaminando este instrumento y con eso avanzaremos un paso más en nuestro país, y creo que esto es para celebrarse. Felicidades a todos. Gracias. Muchas gracias, senadora Pilar Ortega. Senadora Angélica de la Peña. Gracias, presidente. Pues al igual que mis compañeras y compañeros, saludo el que hayamos llegado a este nivel de conciliación de distintos aspectos que estaban encorchetados y que permitían fundar una preocupación genuina respecto de que la ley pudiera finalmente tener algunos retrocesos respecto al mandato del Sexto Constitucional. Es verdad que lo que hoy estamos discutiendo, ciertamente, como dice la senadora Pilar Ortega, es perfectible. Es verdad que ciertamente, como dice la senadora Laura Rojas, se mostró una voluntad política de todas y de todos los senadores y senadoras que trabajaron desde la presentación de las diversas iniciativas de ley hasta la integración, constitución del grupo redactor, en donde de manera plural empezamos a discutir cómo teníamos que plasmar el mandato constitucional del diseño de una ley general de transparencia y acceso a la información pública. No era un tema fácil, es un tema sui generis, por decirlo de alguna manera, porque en el espectro tenemos una ley federal, tenemos leyes en las estatales, en los 32 entidades federativas, quiero decir, y por supuesto el tener en el espectro del marco jurídico mexicano la preeminencia de una ley general determinada por un transitorio del artículo 6 constitucional, sin que nos permitiese, digo sui generis porque no es una ley que deja sin efecto el ámbito federal o el ámbito de los estados y el Distrito Federal, sino que es una ley que determina una serie de enunciados que van a impactar al ámbito federal y al ámbito local,
y por supuesto desde un enfoque de respeto a una serie de procesos que hemos iniciado en el propio Congreso de la Unión que tenían que ser tomados en consideración. De manera particular, quiero hacer énfasis al primero que está encorchetado, que estuvo encorchetado, que tiene que ver con los derechos humanos. Quiero saludar en ese sentido a la convocatoria de las reuniones de las distintas expertas y expertos de hace 2 o 3 semanas, porque permitieron sin lugar a dudas que estos corchetes tuvieran una resolución más o menos satisfactoria a todas y a todos. Hay cuestiones que nos siguen preocupando. Yo creo que las últimas revisiones, sobre todo en el artículo 5 y el artículo 115, para que no esté la clasificación de la reserva en base o relacionada con la investigación, quitar la investigación, me parece algo muy importante del proceso al que se concluyó anoche. Sigue preocupando de manera particular el caso del artículo 7, creo que también se puede resolver con una redacción que permita no solamente mejorar la redacción con una técnica legislativa, sino enfatizar lo fundamental, lo sustantivo que debe prevalecer, que es el derecho de acceso a la información y no las normas que hagan referencia al derecho, que me parece que eso puede ser cualquier norma, entendiendo incluso cualquier reglamento. Hay que tener mucho cuidado con eso. Y por supuesto, me parece muy importante tomar consideración de las observaciones que ha hecho llegar la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en su preocupación que compromete al país con los tratados internacionales, y creo que también en su mayoría han sido tomadas en consideración. Debo destacar que también las comisiones, este grupo, este equipo redactor, tomó consideración de prácticamente todas las observaciones que Katia de Artigues nos hizo llegar en materia de derechos de personas con discapacidad. Si bien tiene alguna redacción distinta, me parece que el avance como está inscrito en el proyecto que hoy estamos discutiendo nos permite dar una respuesta también a esta parte de nuestra sociedad que luego queda excluida en los textos de leyes, como la que hoy estamos discutiendo, y que nos parece fundamental no sean marginadas del derecho al que tienen para tener acceso a la información pública. Me preocupa mucho, y sí lo tengo que decir, las reservas al artículo 43, que ojalá tengamos en el Inter posibilidad de seguirlas trabajando, y en el caso particular del artículo 113, no, es el artículo 7, me parece que, no es verdad, es el artículo 113, sí, ciertamente, en la fracción 11ª, que tengamos mucho cuidado de no abrir aquí lo que ya decidimos en el artículo 5 y 115, porque puede ser una ventana en donde prevalezca la posibilidad de mantener una reserva cuando se trata de violaciones graves a los derechos humanos, y que así como está redactada, yo creo que eso lo podemos corregir simplemente enunciando que deberá tomarse con siempre que no se contraponga con lo que establece el artículo 5 de esta ley. Por ejemplo, una salida de ese tipo. En fin, me parece que son pequeños detalles que simplemente lograrían que el gran consenso que se ha construido, presidente, nos permita finalmente, después de un mes de atraso del mandato constitucional que nos dio una vacatio de 1 año, pero finalmente valió la pena porque construimos acuerdos muy importantes, trascendentales, y que en esta construcción colegiada obviamente todo mundo termina cediendo a algún aspecto, y yo quiero reconocer que en este trabajo sí hubo una voluntad política para trabajar en los consensos. Es algo que tenemos que distinguirlo con puntualidad, como ya lo mencionaron las compañeras que me antecedieron en la voz. Muchas gracias, presidente. Gracias, senadora Angélica de la Peña. Algunos senadores, senadora Angélica de la Peña.
algunos senadores me han manifestado su interés de hacer alguna reserva en el Pleno con algunos detalles. Si usted nos hiciera llegar la redacción, nos juntamos, por supuesto que lo revisamos con muchísimo gusto. Lo platicaré con el presidente Encinas, con la presidenta Cristina Díaz, para ver si a nombre de Comisiones Unidas podemos presentar una reserva con esos detalles que sin duda estamos dispuestos a revisar. Muchas gracias. Senador Zoe Robledo. Muchas gracias, senador Escudero. Yo no voy a dejar de sumarme al reconocimiento a este trabajo legislativo, particularmente en 3 temas. Primero, al proceso abierto y plural que llevaron a cabo las comisiones y el reconocimiento a sus mesas directivas y a sus presidentes. Fue un proceso abierto y bastante plural. Segundo, no voy a dejar de reconocer el producto legislativo que estamos discutiendo, el cual tiene bastantes avances, tiene temas muy relevantes que, como decía Marcela, quizá incluso algunos pueden llegar a ser paradigmáticos. Y tercero, tampoco voy a dejar de reconocer que en este proceso la política fue la que funcionó en el Senado, una política que buscó siempre convencer y no imponer. Ojalá se hiciera una práctica más común, que así procesáramos absolutamente todos los temas. Ahora, no creo que debamos nosotros cerrar al Senado a temas que le siguen preocupando a organizaciones, que le siguen preocupando a organismos internacionales, a medios de comunicación. Simplemente hoy, seguramente, bueno, desde ayer en la mañana hay una discusión en un medio de comunicación muy importante por un tema que tiene que ver con algo que en las democracias está siendo práctica común y que nosotros seguimos cerrados a hacerlo. Y esto tiene que ver particularmente con los whistleblowers, informantes, nunca soplones, por cierto, ya hemos corregido el término, que curiosamente desaparecieron de nuestro dictamen. Hay que recordar que la iniciativa original en el artículo 214 establecía este derecho de protección a los servidores públicos simplemente para cumplir con lo que la ley mandata sin tener represalias por hacerlo. No tener represalias por parte de superiores jerárquicos o simplemente perder su empleo. El tema de fondo se discutió bastante, era no solamente no sancionar a quien libere información que se había reservado de manera incorrecta, sino el tema de fondo es cómo proteger, y que viniera en la ley, a aquellos servidores públicos que están en posibilidad de denunciar un acto irregular que va en contra de la República y que va en contra del interés público. Me parece que el dictamen carece de una justificación de por qué se limitó el 214. Yo, desde la versión que se empezó a circular ayer y la versión que se hizo pública hoy en la mañana, no encuentro en ninguna parte, y lo sigo buscando, cuál es la justificación para haber omitido un artículo completo de la iniciativa original. Y no lo dice. Entonces, creo que es trabajo de las comisiones y con gusto lo podemos ayudar, por lo menos dar una explicación. Es lo menos que merecen todas estas organizaciones, empezando, entre otras, por artículo 19, Transparencia Mexicana, que cuando vinieron aquí, Eduardo Bojorquez hizo todo un planteamiento respecto a la importancia de que en la iniciativa hubiéramos incorporado la protección a los informantes. Sí quiero decir que en la discusión que se dio en los grupos de trabajo, en el grupo redactor, incluso en las comisiones a las cuales yo no formo parte de ninguna y que les agradezco me hayan invitado a algunas de sus reuniones, también habíamos establecido ya un criterio para ceder a las preocupaciones que pudiera haber a un mal uso de esta herramienta, porque es una preocupación justa también. Habíamos establecido una redacción incluso que iba un poco más allá de la original de la iniciativa, que decía que en caso de no comprobarse el cumplimiento de las causales referidas a ese artículo, pues el servidor público que divulgara de manera indebida, ahí sí, información reservada, debería de sujetarse al régimen de responsabilidades aplicable. Sin embargo, sigue ausente. Quiero dejar en claro aquí que
Creo que vale la pena hacer un esfuerzo. Tenemos ya una reserva lista para presentarse en estas comisiones y en el Pleno de ser necesario, por una razón, que creo que hay que ser sensibles. La desaparición del 214 y de la figura de garantías para los informantes que por interés público y de buena fe revelan información que se reservó de manera incorrecta, no van a desaparecer. No van a desaparecer porque desaparezcan de la ley. En el país seguirán habiendo servidores públicos nobles que sigan entendiendo su responsabilidad de alertar a la sociedad y lo van a hacer porque ya hay otras herramientas desde los medios de comunicación, desde plataformas tecnológicas como México Leaks, que están ofreciendo esa seguridad y garantía de anonimato. Yo creo que no deberían de ser ellos quienes le estuvieran garantizando, sino nosotros y la propia ley. Lo sigo creyendo y si bien reitero mi reconocimiento al producto legislativo, al proceso legislativo, al triunfo de verdad de la política en el tema de la transparencia en el Senado, no puedo dejar de mencionar que es de verdad que ahí sí no coincido con Marcela, y no me gusta no coincidir con ella, pero en esto no coincido con ella, sí hay un retroceso. Y ese retroceso tiene que ver con la posibilidad de otorgarles garantías a quienes están dispuestos a defender la democracia desde sus posiciones cuando encuentran un tema indebido. Casos en el mundo sobran para ver cómo esta protección ha servido para evitar torturas, para evitar malos argumentos para ir a la guerra en otras partes del mundo, bueno, hasta para derrocar regímenes antidemocráticos. Entonces, creo que vale la pena en estos últimos momentos, a punto de alcanzar un producto final de verdad emblemático para el Senado, que hagamos un esfuerzo final en este tema en particular. Muchas gracias y muchas felicidades nuevamente. Muchas gracias, senador Robledo. Senador Benjamín Robles. Gracias, senador presidente. La verdad, después de escuchar a cada uno de quienes nos han antecedido en el uso de la palabra, hacer reconocimientos a los presidentes de las Comisiones Unidas, al equipo técnico, habla evidentemente pues, del trabajo efectivo y que sin duda hoy todos estamos avalando. Ciertamente, como se ha planteado, quizás viendo si hay la posibilidad de llegar a acuerdos en algunos puntos finales, y me gusta mucho el planteamiento del presidente Escudero, que habla inclusive de que pueda ser por parte de las Comisiones Unidas. Pero más me entusiasma lo que hoy estamos haciendo, porque creo que todos debemos estar contentos, porque sin duda el hecho también de reconocer que México se encuentra hoy en una enorme crisis de credibilidad, pues esto abona para ir en sentido totalmente contrario, y creo que eso es un éxito del Senado de la República. Creo que la desconfianza, el hartazgo que hemos escuchado por muchos lugares por parte de los ciudadanos hacia la clase política, hacia las instituciones, tendría que dejarnos muy claro, creo que lo está haciendo ahora con la presentación de este dictamen, que estamos obligados en este Senado a responder a todas las exigencias y a seguir trabajando intensamente para revertir esta mala imagen. Insisto, creo que el dictamen, el trabajo que han hecho los integrantes de estas comisiones, a las cuales yo me sumé recientemente, y bueno, yo quiero también decir que en el grupo parlamentario del PRD ha sido el senador Alejandro Encinas y Zoé Robledo quienes han estado representándonos en el debate, en el detalle de esta iniciativa. Por eso sí creo que la aprobación del dictamen, y más adelante espero que con todo respeto a nuestro reglamento de la ley, el Senado sí estará respondiendo a la exigencia ciudadana, que también pues es un derecho de los ciudadanos, que es ni más ni menos, como aquí lo decía Marcela y otras compañeras y compañeros más, el derecho a la información, a conocer de los asuntos públicos, a saber cómo están actuando los gobernantes. Creo que mucho de lo que han dicho los ciudadanos hoy se sintetiza que transparentar el ejercicio de la función pública sin duda
es una de las grandes deudas que tenemos con los ciudadanos, pero que vamos salvando bien, aun cuando, como aquí también se ha expresado, faltaría siempre por hacer algo más, porque todo es perfectible. Yo estoy convencido de que esta ley sí representa, como ustedes lo han expresado, un paso importante. Nosotros estamos listos para aprobar en lo general el dictamen que aquí se ha presentado y esperar el transcurso de las próximas horas, lo que nos permite el proceso parlamentario, para ver si algunos temas que, como aquí lo planteaba Zoé, Angélica de la Peña, el propio senador Encinas, todavía podríamos nosotros impulsar para que es acotar un poquito más lo que falta por hacer. Me sumo al reconocimiento a los presidentes de las comisiones, a todo un equipo técnico, al personal que trabaja directamente conmigo. Muchas felicidades y muy contentos de estar aquí en este paso histórico, senador Escudero. Muchas gracias, senador Benjamín Robles. Tengo registrado al senador Corral, pero me ha pedido la senadora Marcela para alusiones personales. Si usted no tiene inconveniente, le daré el uso de la palabra. Senadora Marcela. A ver, Zoé, simplemente respondiendo qué es lo que yo creo a lo que tú decías. A ver, buscamos en esta ley de transparencia no legislar otras materias que no fueran la sustantiva, que no fuera el tema de derecho a la información, transparentar, etcétera. En ese sentido, el tema Snowden, o el tema de funcionarios públicos que dan información, dan a conocer información, y la posibilidad de no sancionarlo, que es lo que venía, creo que debe de ser legislada, debe de protegerse a estas personas. Sin embargo, no en esta ley, más en un entorno de corrupción como el que vive México. Sin embargo, no en esta ley. Creemos, y por eso se sacó, y coincido en que hay que mencionarlo, para que sea en la ley de responsabilidades de los funcionarios públicos. Entonces, simplemente dar respuesta a eso. Y otra parte que omití y que no quiero ser omisa, es sí felicitar al equipo técnico, a Eduardo Sánchez, a Edith Mercado, a Leira, sí, a Leida Tobar, a Haskell Rivera. De veras han hecho un trabajo increíble, llevan más de 300 horas, no durmieron varias noches. Muchísimas gracias por su trabajo. Gracias. Con gusto. Muchas gracias, senador Escudero. Y le agradezco a la senadora haber hecho esta referencia, porque justamente una de las preocupaciones, y como lo recuerdas, Marcela, la redacción del 214 que firmamos todos, para que en esta ley fuera donde estuviera el tema de informantes, planteaba dos condiciones. La primera es que fuera hecho de buena fe, y la segunda es que se revelara información de ordenamiento jurídico en casos graves de corrupción, la existencia de amenazas graves para la salud, la seguridad o el medio ambiente y violaciones de derechos humanos o del derecho internacional humanitario. Si este tema hubiera venido en la ley anticorrupción, pues no tendríamos ni siquiera que estar discutiendo esto. O si estuviéramos ya discutiendo en la ley de responsabilidades de servidores públicos el asunto, pues quizá pues sí podríamos plantear que esto es algo que no, que esta discusión no se debería estar llevando a cabo en este momento. Desafortunadamente, uno, sí lo planteamos en la iniciativa, y creo que tenemos un fundamento para hacerlo en aquel momento, y dos, no vino en anticorrupción, donde quizá podríamos haber pensado que viniera. Entonces, insisto que creo que sí es en este ordenamiento, no coincido en esa posición. Gracias. A ver, yo les pediría, sin duda yo voy a privilegiar el debate, sin duda alguna, ¿no? Les pediría nada más que respetáramos el orden. Van a intervenir las veces que sean necesarios todos los senadores, pero tenemos un orden, entonces yo les pediría que nada más respetaran el orden. Me ha pedido el uso de la palabra el senador Corral, el senador Omar Fayad, el senador Roberto Gil, registro a la senadora Laura, e insisto, las veces que sean necesario, pero hagámoslo con orden, y yo por supuesto que privilegio el debate. Senador Corral. Gracias, presidente, compañeras senadoras y compañeros senadores. Tal y como en su momento lo alertamos a la opinión pública, cuando la iniciativa
parecía perder varios de sus avances significativos cuando se había colocado sobre su estructura proactiva en materia del derecho de acceso a la información, también hoy es justo reconocer que tales sombras se han disipado y que las regresiones que se habían colocado en el camino de este proceso se han conjurado por un empeño mayor de negociación política y de apertura que también es importante reconocer. El Senado ha mostrado talante en la discusión de esta legislación. Ojalá que así sucediera con el conjunto de las leyes y de las iniciativas que son materia de nuestra reflexión, porque se ha preservado la impronta de la iniciativa y yo debo reconocer que se han agregado, incluso se han incorporado la mayoría de las propuestas de adición y de modificación que yo presenté tanto directamente como a través del grupo parlamentario del PAN. Por ello quiero reconocer a los presidentes de las comisiones y a las comisiones unidas que se haya hecho este esfuerzo. Se ha cuidado que no haya regresiones, pero todavía hay algunos faltantes. Pues como aquí se dijo, todo esfuerzo legislativo es perfectible, pero hay uno que tarde que temprano el Congreso mexicano tendrá que asumir con absoluta responsabilidad y franqueza, que tiene que ver con la norma que para sí se otorga en materia de obligaciones de transparencia y la que con todo rigor le aplica a otros poderes, a otros órganos constitucionales autónomos. Debo pues empezar reconociendo, el trabajo por supuesto de nuestra compañera Laura Rojas, quien ha coordinado este equipo por parte del PAN. Ella ha puesto en esta empresa su inteligencia, su paciencia y su apertura, y es de reconocerlo. Por supuesto, a través de ella, pues a todos los compañeros del PAN, que en su momento, cuando esto no estaba tan claro, tuvimos que acudir a la opinión pública. Voy a referirme a dos cosas del dictamen que me parece que le plantean al Congreso una enorme responsabilidad en la futura discusión, si efectivamente hay voluntad política en términos de la Ley Federal de Transparencia y de su propio reglamento y ley orgánica. Entre los asuntos del memorándum de observaciones y propuestas que yo realicé, y junto con varios de mis compañeros en sesión de comparecencia con expertos, dije que el artículo 72 de la iniciativa, que así se conserva en el dictamen, contenía expresiones muy genéricas en materia de obligaciones de transparencia al Congreso de la Unión, a los poderes legislativos de los estados, obviamente a sus órganos de gobierno, a sus grupos parlamentarios. Dije que debíamos hacer un esfuerzo por ir al detalle de las obligaciones de transparencia, que había que ser específicos, porque en la generalidad de las redacciones o en la ambigüedad de esta es donde siempre se anida el pretexto de la opacidad y es donde tiene mejor plataforma la resistencia a abrir las áreas del Congreso. Propuse efectivamente adicionar el artículo 72 para que, además de lo señalado en el artículo 70, en materia de informes generales de los grupos parlamentarios, los sujetos obligados de los poderes legislativos federal, de las entidades federativas y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, siendo de forma enunciativa mas no limitativa, dieran los legisladores cuenta en lo individual, los grupos parlamentarios
o la forma de organización que asuman los legisladores, las representaciones parlamentarias y los legisladores independientes, la Junta de Coordinación Política, Gran Comisión o Junta de Gobierno, porque todavía en muchas legislaturas de los estados existe la figura de la Gran Comisión. Las comisiones, la mesa directiva, las comisiones ordinarias, especiales y de investigación, los comités, los órganos de administración y de finanzas, los centros de estudio o institutos de investigación, los órganos de asesoría y cualquier otro órgano interno, deberán poner a disposición del público y actualizar de forma expedita la siguiente información. Por conducto de las mesas directivas, la siguiente información. Fracción primera, lista actualizada de los legisladores con datos biográficos y fotografía. Información sobre el método de elección, trayectoria política, trayectoria académica, trayectoria administrativa y actividades en el sector privado y participación en comisiones y o comités parlamentarios. Fracción segunda, el programa de austeridad y modernización administrativa anual y sus reportes de cumplimiento. Fracción tercera, el tabulador de sueldos anual y los cuadros de integración de plazas por área administrativa, parlamentaria y legislativa, clasificadas por tipo de relación laboral. Fracción cuarta, la información relativa al servicio de carrera, incluyendo los datos específicos del padrón de servidores públicos, capacitación, evaluación del desempeño, ascensos, promociones, bajas y licencias. Fracción quinta, los programas anuales de obras y adquisiciones, los procesos de licitación y las contrataciones de servicios profesionales, señalando el nombre de la empresa o persona física contratada, objeto, monto y vigencia del contrato de los órganos de gobierno, comisiones, comités, grupos parlamentarios y centros de estudio u órganos de investigación. Fracción sexta, nombre de los suplentes de los legisladores. Fracción séptima, agenda legislativa. Octava, Gaceta Parlamentaria actualizada semanalmente. Novena, orden del día actualizado semanalmente. Décima, el diario de los debates actualizado semanalmente. Décima primera, las versiones estenográficas de las sesiones del Pleno. Décima segunda, la asistencia de las sesiones de Pleno y de las comisiones y comités. Décima tercera, las votaciones de Pleno, identificando el sentido del voto por legislador para cada tipo de votación, así como votos particulares y reservas de los dictámenes y acuerdos sometidos a consideración. Décima cuarta, las versiones estenográficas de las sesiones de los comités y de las comisiones, y las que siguen que se incorporan en el 72. Un inciso B, por conducto de las comisiones y comités según corresponda la siguiente información: programas de trabajo de las comisiones y comités, informe de actividades de las comisiones y comités, las votaciones, actas y acuerdos de las comisiones y comités, las auditorías efectuadas, las observaciones de los órganos fiscalizadores y los reportes de atención de las mismas. Los legisladores en lo individual, el apartado C, la siguiente información: el informe mensual desagregado de los recursos financieros recibidos por concepto de las percepciones de los legisladores en lo individual, en los que se incluyan sus dietas, bonos, apoyos extraordinarios, apoyos para informes legislativos, compensaciones y gastos de gestión, así como los gastos relacionados con los viajes, viáticos y gastos de representación de los legisladores y sus acompañantes. Tercero, el informe mensual desagregado de los recursos financieros ejercidos por concepto de las percepciones de los legisladores en lo individual, en los que se incluyan los apoyos extraordinarios, los apoyos para sus informes legislativos y gastos de gestión, así como el ejercicio de recursos por concepto de viajes y viáticos y gastos de representación de los legisladores y sus acompañantes. Y tercero, la declaración de no conflicto de interés, así como solicitud de exclusión en aquellas comisiones donde pueda existir dicho conflicto. Inciso D, según corresponda al sujeto obligado que genere la información, las versiones públicas de la información entregada en las audiencias públicas, comparecencias y en los procedimientos de designación, ratificación, elección, reelección o cualquier otro. Fracción segunda, los resultados de los estudios o investigaciones de naturaleza económica, política y social que realicen los centros de estudio o investigación legislativa.
Tercero, los criterios para la asignación de los recursos financieros a los legisladores en lo individual, los grupos parlamentarios o la forma de organización que asuman los legisladores, las representaciones parlamentarias y los legisladores independientes, la Junta de Coordinación Política, Gran Comisión o Junta de Gobierno, etc. Ya no leo más, porque no solamente buscábamos un reacomodo, una nueva redacción de estas obligaciones de transparencia, una mejor redacción de estos conceptos, sino incluir figuras más específicas. Esto no ha podido avanzar en este dictamen. Se ha dicho, esa es la explicación que yo tengo, que siendo esta una ley de carácter general, no podíamos entrar a esa especificidad. Yo sostengo el criterio contrario, que es precisamente en una ley general donde se establecen los principios y los criterios fundamentales para obligar a los poderes legislativos locales y al federal a observarlos. Confío en que lo que aquí se ha dicho también, que esto es factible que avancemos en la Ley Federal de Transparencia, en la propia Ley Orgánica del Congreso y en el reglamento del Senado de la República, podamos subsanar lo que para mí es una deficiencia que no puedo dejar de advertir. Lo digo porque el Congreso de la Unión es contrapeso de los otros poderes. Los requisitos, las obligaciones, los deberes que le exigimos a otros debieran ser también exigidos para nosotros mismos. Y creo que ese es un paso que tarde que temprano, en la modernización del Congreso, vamos a tener que dar. Un parlamento abierto no solo significa abrir sus discusiones al escrutinio público. Un parlamento abierto tiene que ver con un sistema de transparencia, de rendición de cuentas, de transparencia total de sus ingresos y de sus gastos absolutamente comprobados y comprobables. Espero pues que en el siguiente paso podamos avanzar en ello. Ahora presento una preocupación sobre el octavo transitorio, que espero haya la sensibilidad, por lo menos para replantear su redacción, porque esto ya no me fue posible advertirlo en el memorándum que hice llegar, porque el último párrafo del octavo transitorio dice: las nuevas obligaciones establecidas en dichos artículos, no contempladas en las leyes citadas, serán aplicables respecto de la información que se genere a partir de la entrada en vigor del presente decreto. Creo que no se puede exentar del cumplimiento de las obligaciones de transparencia como lo propone el octavo transitorio, ya que éstas deben ser atendidas por todos los sujetos obligados. En todo caso, establecer un plazo para su actualización, pero sin duda no deben permitir que sean omisos respecto a transparentar la información que forma parte de sus obligaciones y responsabilidades. Yo creo que aquí hay que corregir esta redacción para que no se traduzca que aquí hay una exención a una obligación de todos los sujetos. Pues reconociendo y recapitulando, me parece que tenemos un buen producto legislativo. Digo con toda certeza que estamos ante una ley que concreta los principios constitucionales y que está llamada a generar a las legislaturas de los estados la obligación de echarse para adelante en que es el tema más importante que ha modificado la relación, la estructura de relación entre el poder y la ciudadanía, que es el acceso a la información pública en nuestro país. Por estas razones, votaré a favor en lo general del dictamen, presentaré la reserva en materia de 72 y, por supuesto, si se corrige el octavo transitorio, me daré por satisfecho. Gracias por su atención. Gracias, senador Corral. Con gusto en las mesas directivas revisamos las observaciones del transitorio. Vamos a hacer algunas otras revisiones y algunos otros ajustes para que en su momento valoremos si debe de ser por medio de una reserva estas correcciones o de una denuncia y un acuerdo de mesas directivas. Con mucho gusto tomamos nota y hacemos la revisión puntual, senador Corral. Tengo registrado al senador Omar Fayad, al senador Roberto Gil, a la senadora Laura Rojas y al senador Encinas. Senador Omar Fayad. Gracias, presidente. La verdad es que
llegar a un producto legislativo como este ha sido un tramo bastante difícil, bastante complicado. Creo que debemos felicitar sin duda a las directivas de las 3 comisiones, a la presidencia de este grupo de trabajo, al grupo técnico que ha participado en ello, porque después de una muy somera revisión, evidenciamos que hay un producto legislativo histórico, sin duda, que obedece a uno de los temas, considero entre los principales temas de urgente resolución y de exigencia de la ciudadanía que se está atendiendo aquí. Creo que ya se ha dicho, pero quiero reiterar el que la apertura que ha habido para el debate y discusión y para la integración del mismo, de todas aquellas voces autorizadas de legisladores, de opiniones de la sociedad civil organizada, de opiniones de organismos que han participado en el enriquecimiento de la misma, sin duda va a traer como consecuencia que en este producto legislativo histórico que hoy refiero y del cual adelanto que votaremos a favor en lo general y que estaremos atentos a las particularidades que se presenten en esta última etapa del proceso en el Senado, encontramos sin duda los principios, las bases generales, los procedimientos que garantizan el derecho de transparencia y acceso a la información. Me parece que este producto es lo que más se acerca a la caja de cristal con la que los ciudadanos quieren mirar al interior de los organismos públicos, tanto de los gobiernos federal, estatal y municipales, cuando se hayan acompasado dichos preceptos y dichas legislaciones, y creo sin duda que con esto vamos a presentarle a México una herramienta fundamental del fortalecimiento a nuestra democracia. Así lo siento, así lo pienso. Creo que no hay legislación que deba ser estática. Habrá cosas perfectibles sin duda. Con todo y la discusión que se dé y los últimos ajustes que se hagan, puede ser sujeta de perfectibilidad, de revisión, pero sin duda será uno de los ejercicios más importantes que hayamos hecho para fortalecer a nuestra democracia, y vale la pena resaltarlo porque también, como aquí se ha dicho, creo que ese es el esfuerzo que debemos de poner y el empeño que debemos de tener las y los legisladores en el Senado de la República para todas las disposiciones que tenemos la responsabilidad de observar, debatir, discutir y en su caso aprobar o rechazar. Será en el transcurso de las horas o de los siguientes días en que vayamos a esta etapa final, pero no quería dejar pasar esta oportunidad para, no solo a nombre propio, sino de mi grupo parlamentario, felicitar a este equipo que ha dado una redacción que prácticamente nos está dejando satisfechos a todos quienes participamos en las comisiones dictaminadoras de la misma. Muchísimas gracias. Gracias, senador Omar Fayad. Antes de darle el uso de la palabra al senador Roberto Gil, quisiera informarles que el senador Encinas, la senadora Cristina Díaz y su servidor ha hecho una solicitud a la Junta de Coordinación Política para pedirles de la manera más atenta que hoy solo pudiera quedar de primera lectura, pues para que tuviéramos estos días, estas últimas horas que son necesarias para tener un ajuste. El mensaje que está mandando este Senado de la República de unanimidad amerita tener unas horas más y se conducirá hasta el final como siempre se ha hecho. Quisiera informarles eso, senador Roberto Gil. Gracias, presidente. Mi intervención tiene como propósito, en primer lugar, unirme al reconocimiento que se ha expresado a los presidentes de las Comisiones Unidas
a los integrantes de los grupos de trabajo, del grupo de trabajo, especialmente la senadora Laura Rojas del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, que ha conducido por nuestra parte este proceso. Creo que es muy meritorio y sobre todo necesario hacer pues este reconocimiento público. Y hacer simplemente dos precisiones de carácter técnica con respecto a dos preocupaciones que han surgido en la mesa. En primer lugar, con respecto a la preocupación del senador Zoé Robledo. En términos estrictos, la Ley General de Acceso a Información tiene como materia tres grandes trazos, tres grandes rubros. Por un lado, los supuestos de publicidad, es decir, qué tipo de régimen tiene la información pública reservada a confidencialidad, cuáles son las obligaciones, en segundo lugar, cuáles son las obligaciones de los sujetos, de los entes públicos, y en tercer lugar, cuáles son las condiciones de acceso a la información pública. Si bien la información que puede revelar un informante puede tener efectos agregados en la transparencia, porque eso permite que la sociedad tenga información disponible para efectos de la deliberación pública, no es propiamente una materia asociada al acceso a la información pública. Es una excluyente, técnicamente sería una excluyente de responsabilidad frente a la obligación de guardar secrecía o reserva sobre información pública que tenga en sus manos el servidor público. Técnicamente, las excluyentes de responsabilidad tienen que estar previstas en el mismo cuerpo normativo que establece las condiciones de la responsabilidad. Porque si no lo hacemos de esa manera, pueden provocarse conflictos normativos que pudieran implicar que en el caso concreto no se pudiera aplicar esa excluyente responsabilidad. Pongamos el ejemplo de que una ley de responsabilidad de servidores públicos no previera esa excluyente. En consecuencia, el órgano de aplicación de esa responsabilidad administrativa pudiera alegar que en virtud de que la excluyente responsabilidad no está en la ley de responsabilidad específica, no le resulta aplicable el caso concreto. Esa es la razón por la cual se tomó la decisión técnica de llevar esta excluyente de responsabilidad a la norma que establece la condición de responsabilidad administrativa o penal por violar la reserva o la confidencialidad de cierta información en el caso concreto de los informantes. Es una decisión estrictamente técnica que lo que trata de cuidar es que sea perfectamente aplicable la excluyente responsabilidad. No se está obviando el tema, simplemente se tomó una decisión de llevarla al cuerpo normativo que técnicamente es el correspondiente. En segundo lugar, creo que la preocupación del senador Javier Corral con respecto al octavo transitorio pudiera simplemente resolverse haciendo una expresión en la exposición de motivos de cuál es la finalidad que tiene. El octavo transitorio no implica una posibilidad de evadir obligaciones de transparencia de los sujetos obligados. Lo que establece es que, sin lugar a dudas, esta ley general prevé nuevas obligaciones que no están hoy contempladas en la vigente ley federal y en muchas de las leyes estatales vigentes. La pregunta que motiva el transitorio octavo es si los sujetos obligados, a partir de la entrada en vigor de esta ley, tienen que recopilar la información hacia atrás, es decir, irse hacia el pasado para recopilar la información nueva que se incorpora en esta ley y en consecuencia ponerla a disposición en sus páginas de internet. La decisión que se tomó en términos del octavo transitorio es que en efecto se conserva la información de las obligaciones hoy vigentes hacia atrás, pero hacia adelante se tiene que incorporar las que están previstas en esta nueva ley. Creo que la preocupación del senador Javier Corral pudiera quedar solventada si se hace el racional en la exposición de motivos de que esta es fundamentalmente la finalidad del octavo transitorio. No es una cláusula de exclusión de las obligaciones, sino simplemente es una cláusula, una regla de aplicación con respecto a las nuevas obligaciones hacia adelante, específicamente en la información que tiene que ser pública de oficio, es decir, la información que deben estar comprendidas en las páginas de internet. Simplemente concluyo, presidente, haciendo una referencia a la enorme importancia que tiene que este dictamen haya incluido, haya tomado en consideración, haya procesado y encontrado equilibrios en las preocupaciones que presentó el IFAI en un documento público. Creo que ese es uno de los más meritorios resultados de este dictamen. Están atendidas estas preocupaciones, algunas otras serán también motivo de la ley federal que tenemos que emitir a continuación desde este Senado de la República, pero el balance es muy positivo en términos de las preocupaciones que el IFAI hizo públicas en este proceso de discusión en el Senado de la República. Por su atención, muchas gracias, señor presidente.
Gracias, senador Gil. Tengo registrados a la senadora Laura Rojas, al senador Encinas, a la senadora Pilar Ortega y a la senadora Angélica de la Peña. Antes de ello, para alusiones personales, me ha pedido la palabra el senador Corral, la tiene, y registro al senador, lo registro al final, pero con mucho gusto, al senador Corral y al senador Robledo. Senador Corral. No es una observación menor la que hemos realizado al octavo transitorio. Tiene una gran relevancia. Efectivamente, si ese fuera el propósito de la norma, debiera por lo menos establecer un plazo para la actualización. A nadie se le puede efectivamente obligar a tener la información sobre obligaciones nuevas decretadas en esta ley. Nada más que sí necesitamos que esta redacción no vaya a constituir una exención para siempre. Hay que darle un plazo para que los servidores públicos, los sujetos obligados, actualicen la información con relación a las nuevas obligaciones. Yo no estoy tratando de eliminar todo el párrafo, sino que, como aquí se dijo, en el esfuerzo de conciliar las ideas, se mantenga, pero se le agregue un plazo para su actualización, y si por supuesto se puede incorporar en la exposición de motivos esta idea, refuerza mucho. Yo realmente agradezco que se haya propuesto primera lectura. No está de más que, así como a esta redacción, pues le echemos un ojo a otras, y siempre hay la oportunidad en estos días de incluso encontrar errores, en fin. Y si ya está el consenso y ya están las cosas tan delineadas, nada pierde efectivamente el Senado en ser riguroso con ciertas redacciones. Ojalá que pudiéramos leer el octavo transitorio para darnos cuenta que sí se trata de una discusión relevante. Gracias. Me ha pedido el uso de la palabra el senador Gil. Muy brevemente, creo que esta nueva preocupación del senador Corral se resuelve fácilmente si se lee el octavo transitorio de manera integral con otras reglas sobre vigencia de las normas y de las obligaciones incluidas en las normas. Las nuevas obligaciones entran en vigor conforme el primero transitorio al día siguiente de la publicación de la ley en el Diario Oficial de la Federación. En consecuencia, hay plazo establecido. Una vez publicado, al día siguiente, tienen que poner a disposición de los ciudadanos la información a la que se refiere la ley general. Y la segunda regla de vigencia está prevista en el párrafo primero del octavo. Tienen un año para incorporarse plenamente a la plataforma nacional de transparencia, que implica la posibilidad de acceso a la información a través de medios electrónicos, específicamente las páginas de internet. No, lo que dice el octavo transitorio es simplemente que se distinga claramente la información que ya está hoy actualmente en las páginas de internet y las que tienen que incluirse a partir de la entrada en vigor. De tal manera que no se asuma que las nuevas obligaciones aplican de manera retroactiva, es decir, que los sujetos obligados tienen que ir a recoger la información que ahora, en virtud y en disposición de esta ley, es obligatoriamente tenerlas a disposición de los ciudadanos. Creo que bajo la lógica del octavo transitorio, con su primer párrafo más la regla general de vigencia, queda resuelta la preocupación del senador Corral, pero, insisto, quizá un párrafo en la exposición de motivos que razone esta secuencia de vigencia puede resolver la preocupación de fondo del senador Corral. Me parece que la intención es la misma, y yo les pediría tanto al senador Corral como al senador Gil que esto ya lo pudiéramos platicar terminando la comisión. Me parece que vamos todos por el mismo camino, ¿no? Senador Robledo. Sí, muchas gracias, y de manera muy breve, por las alusiones y los comentarios del senador Gil Suárez sobre el tema de informantes. Yo podría partir incluso de la coincidencia con él. Yo lo único que plantearía es, si hay una argumentación de por qué este asunto
no debe de ir en esta ley, sino en la de responsabilidades, pues ¿por qué no lo ponemos en la exposición de motivos? Es más, que se use la versión estenográfica de su elocuente argumentación como la razón por la cual de repente el 214 estaba y ya no está. Por una razón importante, senador Gil, porque no es lo mismo decir que este mecanismo debe ir en otra ley, con lo cual yo incluso podría coincidir, que decir que es contrario al 109 constitucional, como lo han querido plantear en otras argumentaciones, no el Grupo Parlamentario de Acción Nacional, sino otras instancias que han opinado sobre esta ley. Yo estaría totalmente de acuerdo y en la disposición, por supuesto, incluso de retirar la reserva, siempre y cuando se incorpore a la exposición de motivos las razones por las cuales ya no está, y en el entendido de que estamos todos en la coincidencia de que debe de estar en algún otro lado. Gracias, senador. Señor Robledo, sin duda hace falta la explicación dentro del cuerpo del dictamen. Yo soy el responsable de este dictamen, le pido una disculpa, me parece que tiene que estar la racionalidad constitucional y algunas otras cosas que se tomaron en cuenta para que no estuviera. Permítame reunirme con los presidentes de las comisiones para que quede esta explicación que evidentemente existe y obedece a un tema de racionalidad constitucional y que quede perfectamente claro a qué obedeció, si usted me lo permite. Tengo registrados a la senadora Laura Rojas, al senador Encinas, a la senadora Pilar Ortega, a la senadora Angélica de la Peña, y permítanme decirles que no voy a preguntar si el tema está suficientemente discutido, si sigo teniendo oradores. Me parece que es necesario escucharlos a todos las veces que sea necesario. Senadora Laura Rojas. Muchas gracias, presidente. Bueno, pues sí, en efecto, para sumarme a la propuesta del senador Zoe, que ya usted aceptó, de que hay una explicación sobre por qué se eliminó este artículo, me parece que sí es muy importante que quedara claro que no estamos eludiendo el debate o el compromiso con este tema, sino que en efecto no es en esta ley en donde tiene que estar establecido. Entonces, bueno, sumarme, ya el presidente lo aceptó. Y también quisiera yo abordar el tema de las declaraciones patrimoniales, porque me parece que sobre todo las personas que están siguiendo esta sesión de Comisiones Unidas, se está generando un falso debate y me parece muy importante aclararlo desde un principio. El tema de la publicidad de las declaraciones patrimoniales, igualmente bajo el mismo razonamiento que hizo hace un momento el senador Roberto Gil, no es materia de la Ley de Transparencia, es materia de la Ley de Responsabilidades Públicas. Lo que propusimos en la iniciativa, el grupo redactor, sobre publicidad de las declaraciones patrimoniales, lo establece claramente nuestra redacción, es en términos de la ley correspondiente, que es la Ley de Responsabilidades. Y es un artículo que forma parte es una fracción que forma parte del artículo que tiene que ver con obligaciones de transparencia proactiva. Es decir, las obligaciones que tienen los sujetos obligados de hacer pública, principalmente a través de los portales de Internet, la información que ya es pública y que no tiene que pasar por un proceso de clasificación. Entonces, el objetivo desde un principio, hay que decirlo claramente, del grupo redactor era que los legisladores o cualquier servidor público que ha decidido hacer pública su declaración patrimonial en términos de lo que establece la ley, esa declaración patrimonial esté publicada como una obligación de transparencia proactiva. ¿Y qué es lo que estamos ganando con eso? Pues simplemente que si un ciudadano quiere acceder a la información de mi declaración patrimonial, en este caso la mía es pública, no tenga que venir físicamente al Senado de la República a pedir que se le dé la información, sino que esté publicada ya en el portal del Senado de la República. No es facultad de la Ley de Transparencia el obligar a todos los servidores públicos del país a que se publicite su declaración patrimonial. Entonces sí creo que vale la pena que esto quede muy claro. La redacción que quedó establecida en el dictamen
lo único que hace es explicitar lo que dice la ley de responsabilidades, porque había una preocupación por parte de algunos senadores de que no se entendiera precisamente, que no se entendiera que es la ley de responsabilidades, no la de transparencia, la que puede obligar a todos los servidores públicos a hacer pública su declaración patrimonial. Entonces quedó explicitado en términos de la ley vigente, y eso no significa que quienes creemos en que la declaración patrimonial de todos tiene que ser pública hayamos claudicado. Es una batalla que iremos a dar de la misma manera que estamos haciendo el compromiso de ver el tema de denunciantes. Es una batalla que quienes creemos en eso iremos a dar en la ley que corresponde, que es la de responsabilidad de los servidores públicos, de tal manera que estaremos impulsando una reforma a la ley de responsabilidad de los servidores públicos para que sea obligatoria la publicidad de la declaración patrimonial y la de conflicto de intereses, que ya quedó establecida en la reforma constitucional de anticorrupción y que luego tendrá que materializarse en la de responsabilidades de los servidores públicos. Entonces, en resumen, nos llevamos 3 temas pendientes, bueno, yo me llevo 3 temas pendientes para la discusión de responsabilidades de servidores públicos. 1, denunciantes, lo que ya ha comentado el senador Zoe Robledo. 2, publicidad de declaraciones patrimoniales. Y 3, publicidad de declaraciones de conflicto de interés. Y 4, que también es un tema que estuvimos discutiendo, establecer como faltas administrativas graves en la ley de responsabilidades los desacatos a resoluciones del IFAI. Esos son temas que yo quiero compartir con todos ustedes, pero también sobre todo con la gente que está siguiendo esta sesión de comisiones. Son compromisos que yo hago públicos de impulsar en la reforma o en la próxima discusión de ley general y federal de responsabilidades de servidores públicos. Gracias, senadora Laura Rojas. Senador Alejandro Encinas. Sí, muy puntualmente. Evidentemente son atendibles tanto la propuesta del senador Corral respecto al octavo transitorio, creo que es un asunto que podemos resolver sin mayor problema, como la preocupación del senador Zoe Robledo respecto al por qué no se incorporó el artículo 224 y segunda fundamentación y motivación clara en la exposición de motivos. Yo quiero referirme a la intervención del senador Corral, con quien comparto la preocupación en el sentido de que los legisladores, quienes elaboramos las leyes, somos los primeros obligados, no solamente en cumplirlas, sino en favorecer una cultura de transparencia y rendición de cuentas. Y por supuesto que debe estar cada día más claramente establecidas en nuestras obligaciones de transparencia cuáles son los temas y los ámbitos en los que debemos de rendir cuentas. Ahora, pero no quedó en cero. Si bien hizo una explicación exhaustiva el senador Corral de qué temas se ha propuesto, no es que no se hayan incluido. Se han incluido un conjunto de disposiciones en materia de obligación de transparencia en 2 ámbitos. Una, las que corresponden a todos los sujetos obligados. Las obligaciones de transparencia que son comunes, que no son menores, son 49 obligaciones que van desde reconocer el marco normativo al que se le aplica al sujeto obligado, conocer su estructura orgánica, el ámbito de atribuciones y responsabilidades que les corresponden a cada servidor público o prestador de servicios, las facultades de cada área, las metas y objetivos de estas, los indicadores relacionados con los temas de interés públicos, los indicadores que permitan rendir cuentas del cumplimiento de sus objetivos y resultados, el directorio de todos los servidores públicos a partir de jefe de departamento o el nivel menor equivalente en cada dependencia, todos los servidores que manejen o apliquen recursos públicos o realicen actos de autoridad y presten servicios públicos. Y algo que es muy importante, la remuneración bruta y neta de todos los servidores públicos de base o de confianza, de todas las percepciones, incluyendo sueldos, prestaciones, gratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos, estímulos, ingresos y sistemas de compensación, los gastos de representación y viáticos, acreditando la justificación de las comisiones, el número total de plazas y del personal de base y de confianza, las contrataciones de servicios profesionales por honorarios, la información en versión pública de las declaraciones patrimoniales con la acotación que hizo la senadora Laura Rojas,
la convocatoria a concursos para ocupar los cargos públicos. Una que hay que destacar es la información de los programas de subsidios, estímulos y apoyos de los programas gubernamentales que tienen que incluir, aparte del diseño, objetivo, metas específicas, el padrón de beneficiarios, el monto aprobado, los requisitos de procedimiento para accesos, los mecanismos de exigibilidad. Uno también que vale la pena destacar, las condiciones generales de trabajo, contratos o convenios que regulen las relaciones laborales del personal de base o de confianza, así como los recursos públicos económicos en especie o donativos que sean entregados a los sindicatos y ejerzan como recursos públicos, la información curricular de los funcionarios, el listado de servidores, la información financiera sobre el ejercicio del presupuesto, el resultado de dictaminación, los contratos y convenios celebrados, las concesiones, permisos, licencias o autorizaciones otorgadas e incluso la información sobre los procedimientos de adjudicación directa, invitación restringida y licitación de cualquier naturaleza pública. Ahí nos vamos hasta la 49. Pero luego hay obligaciones específicas para el Poder Legislativo, que están en el artículo 72, son 15 obligaciones adicionales con las cuales en esta primera etapa hay la responsabilidad del Poder Legislativo y de sus órganos de gobierno y de los legisladores de garantizar la información en temas más allá de la agenda legislativa, la Gaceta Parlamentaria, el orden del día, las versiones estenográficas, la asistencia a las sesiones, el voto en comisiones, el voto en el Pleno, las versiones públicas de la información entregada en las audiencias públicas, temas importantes como la contratación de servicios personales señalando el nombre del prestador, del servicio, objeto, monto y vigencia del contrato de los órganos de gobierno, comisiones, comités, grupos parlamentarios y centros de estudio u órganos de investigación del Poder Legislativo, el informe semestral del ejercicio presupuestal, los resultados de los estudios y otra cosa que vale destacar, el padrón de cabilderos que se pasean aquí por los pasillos del Congreso velando por sus intereses. ¿Qué nos falta? Establecer asuntos más específicos en las responsabilidades y obligaciones de transparencia que en lo individual debemos tener los legisladores. Creo que en eso vamos a coincidir. Y aquí se abren dos ámbitos para su inclusión. Por supuesto, la ley federal, en el caso de los legisladores federales, y la ley orgánica del Congreso de la Unión, donde en los temas de Parlamento abierto deben incorporarse las obligaciones de transparencia que en lo individual tengan las y los legisladores integrantes del Congreso. No estamos en cero, hay un avance muy importante que habrá que consolidar. Nada más. Gracias, senadora Alejandra Encinas. Senadora Pilar Ortega, senadora Angélica Lapeña y senadora Mayela Quiroga. Senadora Pilar Ortega. Gracias, presidente. Solamente para comentar lo siguiente, decía la senadora Angélica Lapeña hace un rato y tenía toda la razón del gran esfuerzo que se hizo por incorporar el de distintos principios a favor de las personas con discapacidad para que se preserve su derecho de acceso a la información. Y en ese sentido enviamos una propuesta de mejora de redacción de uno de los artículos a propósito de los ajustes razonables que se realicen por acceso a la información de solicitantes con discapacidad, para que quedara claro que esto no generará ningún costo y solamente no cambiamos el fondo porque este es el objetivo del artículo 17, pero simplemente proponemos una mejora de redacción para que quede de manera muy clara y precisa. Ya está en manos de la mesa directiva de esta comisión, de la presidencia, y esperamos que se incorpore a las observaciones que se van a realizar en el adendum que posiblemente el acuerdo de mesas directivas lo señale. Entonces, pues simplemente hacer esta acotación. Muchas gracias. Claro que sí, senadora Pilar Ortega, tomamos nota, lo revisamos los presidentes de las comisiones
y buscamos si es por medio de una reserva o del adendum que hace rato estábamos mencionando. Le agradecemos sus precisiones. Senadora Angélica de la Peña. Bueno, pues sí, me parece muy pertinente y quiero avalar y reconocer la actitud de las presidencias de estas comisiones unidas respecto de que hoy aprobemos en primera lectura y que haya un trabajo en corto con ustedes para resolver estos pendientes que sin lugar a dudas van a complementar a la entrega de un magnífico trabajo de las comisiones para la expedición de esta ley general de transparencia y acceso a la información pública. Me parece que también podemos resolver las preocupaciones planteadas por el senador Corral, yo lo comentaba aquí en corto con él, respecto de que aún tomando en cuenta lo que ya señaló la senadora Rojas, creo que es necesario sí determinar con puntualidad que no quede solamente como un mandato general, porque ciertamente yo releía el artículo 72 y no había manera de que en alguno de los incisos pudiéramos tomar, quizás con algún pequeño añadido, de manera sucinta, una redacción para retomar de manera general su preocupación. Quizás añadiendo un inciso, exponiendo en exposición de motivos todo el documento que él nos leyó, para que en este inciso nuevo que se agrega al 72 se establezcan las obligaciones de quienes forman parte de los congresos, de las 32 entidades federativas y el Congreso de la Unión, para que puedan cumplir irrestrictamente con los preceptos que tienen que ver con la transparencia. Y en la exposición de motivos se abunda a partir de releer de nuevo todo lo que él nos leyó, de tal manera que veamos puntualmente cuáles son esos requisitos que sí son necesarios, cuáles a lo mejor son de otras leyes, que es materia de esta ley, para que pueda, yo creo que complementar. Y en ese aspecto, darle atención a la preocupación que él plantea, enfatizando que eso nos llevaría a una unanimidad también en lo particular. Sí. Quiero decir que eso es muy relevante para las comisiones y es muy relevante para el Senado de la República, que salga este dictamen, esta minuta a la Cámara de Diputados con esa gran decisión del Senado, para que demos un gran paso, aún entendiendo de que se pueden quedar cosas, pero lo que ahora estamos viendo, lo que ahora estamos discutiendo, necesariamente nos lleva a un complemento para lograr que este trabajo termine de manera puntual, conducente y también con aplausos que yo creo que se merecen también los equipos técnicos nuestros que trabajaron muchos días a deshoras para tratar de negociar redacciones y conciliar finalmente cómo quedaron los artículos. Gracias, senadora Angélica Peña. Llevamos más de 40 intervenciones. Tengo por último a la senadora Mayela Quiroga para cerrar la 40 intervenciones. Gracias, presidente. Han hablado todos en varias ocasiones. Muchas gracias, presidente. Nada más felicitar a los 3 integrantes presidentes de la comisión, como a sus miembros, el trabajo que han estado realizando durante más de 2 años y medio en este trabajo que se presenta, que esperemos que realmente llegue a la sociedad, quien es el que se va a ver beneficiado con esta ley, y sobre todo también que los funcionarios públicos podamos también estar capacitados para poder responder a las exigencias también de esta ley. Ese va a ser un punto importante, como viene aquí obligaciones, el poder tener al personal capacitado para poder dar respuesta y no estar siendo sancionados por irregularidades al momento de desconocimiento de la normativa. Entonces yo nada más solicitaría que por parte del IFAI, que pudiera ser a lo mejor un agente capacitador
constante en cada una de las dependencias para que todos cumpliéramos con estas obligaciones, que felicito a todos los que han participado y a la sociedad civil que estuvo participando para poder llegar a este gran trabajo que esperemos tenga el gran resultado y pueda ser aprobado en el Pleno. Felicidades. Muchas gracias, senadora Mayela Quiroga. Preguntaría a los senadores y a las senadoras si el tema se encuentra suficientemente discutido. Los que estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Muchas gracias. Por lo expuesto aquí, no hemos recibido en este momento reservas. Ha quedado claro que las reservas se presentarán en el Pleno, o inclusive un adendum si tuviéramos el acuerdo de las mesas directivas para los temas que se han expuesto aquí. Por lo tanto, procedemos a la votación. En lo general, toda vez que es evidente que hay unanimidad, le pediría a la senadora Arriola que empezara por ese lado, por el lado izquierdo, con la votación. A favor, presidente. Javier Corral, a favor. Angélica de la Peña, a favor. Omar Fayad, a favor. Mayela Quiroga, a favor. Ismael Hernández, a favor. Héctor Larios, a favor. Encinas Rodríguez, a favor. Pablo Escudero, a favor. Cristina Díaz, a favor. Marcela Torres, a favor. Pilar Ortega, a favor. Laura Rojas, a favor. Roberto Gil, a favor. Daniel Amador, a favor. Fernando Yunes, a favor. Luis Fernando Salazar, a favor. Ahí está. Ya está. Hilaria Domínguez, a favor. Muy bien, pues existe unanimidad en las tres comisiones. Les agradezco su presencia esta mañana aquí. Y con la solicitud que hemos hecho ha quedado así. Me han informado por parte de los coordinadores parlamentarios que el día de hoy queda inscrita de primera lectura para que la votación sea la próxima semana. Les agradezco a todos. Muy bien. Con 17 votos a favor quedó aprobado la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la cual tiene como propósito establecer los principios, bases generales y procedimientos para garantizar el derecho a la información, a la protección de datos personales en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad de la Federación, las entidades federativas y los municipios. Ahora estas comisiones